Sí, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, oh Rey. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, aleluya. Padre, solo tú eres santo, Señor. Digno de recibir toda la gloria, Padre, digno de recibir toda la honra, de recibir suprema alabanza, aleluya. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, oh Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya, oh gloria, gloria a ti, Señor Padre. Recibe, Señor, toda la gloria, recibe, Padre, toda la honra, recibe, Padre, toda suprema alabanza, aleluya. Digno eres de ser adorado, digno eres de ser exaltado. Venga a tu reino a este lugar, Padre. Se ha manifestado tu poder, Señor Dios Todopoderoso, Padre. Tenemos hambre y sed de ti, Señor, hambre del Dios vivo, del Dios real, del Dios verdadero. Aquel que su mano sigue extendida sobre toda la tierra, aquel que nunca ha perdido una batalla, aquel que sigue sentado a su trono, Señor Dios Todopoderoso. Te adoramos y te bendecimos, oh Rey de Reyes. Tú que venciste con nosotros, aleluya. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, a ti suprema alabanza, aleluya. Buenas noches, hermana Rosa, el Señor te bendiga. Oh, gloria, gloria a ti, Señor, te adoramos, te adoramos. Va a dar un minutito más, a ver si alguien más entra. Oh, aleluya, oh, gloria, gloria a ti, Señor Dios Todopoderoso, aleluya. El que era, el que es y el que ha de venir, el único digno de ser adorado, el único digno de ser exaltado, aleluya. Oh, santo, 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 santo. Venga tu reino, Señor, venga tu reino, mi Rey, aleluya. Se ha manifestado tu poder, Padre. Se ha manifestado tu gloria, tu honra, Padre. Bendecimos tu nombre, Rey. Bendecimos tu nombre, Dios Todopoderoso, aleluya. Oh, santo, 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 mi alma te alaba, Rey. Mi alma te bendice, Señor Dios Todopoderoso. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, mi Rey, aleluya. Oh, santo, 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 aleluya. Yo soy respetuosa del tiempo que me establezco y el tiempo que le he establecido este programa. Como ya lo he dicho, esta es 1 hora y siempre por eso lo anuncio temprano. Así que voy a empezar. Señor te bendiga. Esta que te habla, tu hermana y amiga Maritza Araúz, queriendo darte fe, fortaleza y esperanza. Te doy la bienvenida a ti en este programa y al que va a escuchar también más adelante el video. Los bendigo desde ahora en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Padre, te presentamos este tiempo de análisis bíblico. Tomamos autoridad y en el nombre de Jesús reprendemos toda operación en los aires que trata de robarnos el conocimiento de tu palabra, que trata de robarnos el gozo de tu palabra. Venga a tu reino en este lugar, se ha manifestado tu poder, se ha manifestada tu gloria y tu honra. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en este lugar. Aviva tu palabra, que es real, que es verdadera, más cortante que una espada de doble filo, Padre, para que podamos alinearnos al llamado de la iglesia en este tiempo, Padre, en tiempos tan difíciles, en tiempos tan cruciales, en tiempos, Señor Dios Todopoderoso, que todo en el ambiente grita e indica que tú estás a la puerta, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado para tu alabanza y gloria eterna. Amén, amén y amén. Buenas noches, hermana Carmen, el Señor le bendiga. Me alegro que estén aquí dándole gracias al Señor en todo momento, no importando la circunstancia que mi esposo y yo estamos pasando. Seguimos adorando, creyendo al Dios real vivo, creyendo de esperanza contra esperanza, porque a eso fuimos llamados, a creer, como le escribí esta mañana en el mensaje, que la fe es la sustancia de lo que se espera, pero la esperanza es cuando esperamos, y cuando la fe y la esperanza se une, eso nos permite a nosotros desarrollar un carácter que le decimos a Cristo: no importa lo que yo estoy viendo, no importa lo que estoy sintiendo, no importa las noticias, te sigo creyendo, Señor. Así que vamos a seguir leyendo la carta a los Efesios, que es una carta bien espiritual, hermano, pero una carta también que nos lleva como hermanos en Cristo a mantener los pies en la tierra, hermano, porque nosotros estamos viviendo, y eso he estado compartiendo, hablando con este hermano en Cristo, en un tiempo de iglesia donde la gente piensa que esto se trata
de prosperidad, de bendición, de gracia, de amor, del favor del Señor, y todo desde allá para acá, porque allá hizo todo por mí, y todo esto se trata de mí. Lamentablemente, en este tiempo vivimos en un tiempo en las congregaciones donde se ha centrado el evangelio alrededor del hombre, alrededor de lo que el hombre quiere, alrededor de lo que los hermanos en Cristo desean pedir al Señor, pero no, se olvidó que es todo lo contrario. El evangelio está centrado en una sola persona, que es Jesucristo, que es el evangelio mismo. Y a veces queremos vivir en la iglesia como vivíamos anteriormente. Queremos tener autoridad, la autoridad que nos habla la palabra, pero viviendo como vive la gente del mundo, actuando como actúa la gente del mundo. Y el apóstol Pablo ya nos había dicho anteriormente: nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él es nuestra cabeza, nosotros somos nuestro cuerpo. El enemigo está en la planta de nuestros pies. Pero hermano, esto se da en ciertas condiciones. Nosotros no podemos pretender vivir una vida alejada de los parámetros que el Señor nos establece y ser bendecidos. Y lamentable en este tiempo de la iglesia, la gente piensa que yo voy a vivir como yo quiero, porque como el Señor es amor, el Señor me ama, pues el Señor me va a aceptar como sea. Y el apóstol Pablo, después que lleva a la iglesia a la cumbre real, donde estamos nosotros sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, también le baja los pies a la tierra. Y le empezó a bajar los pies a la tierra desde el capítulo 4, hablándole que nosotros tenemos que tener una renovación del entendimiento, que tenemos que dejar la vieja criatura, como dicen por ahí, las malas costumbres, que tenemos que pedirle al Señor que este viejo hombre con sus costumbres desaparezca de nosotros, que ese viejo hombre tenemos que haberlo bautizado y enterrado cuando fuimos al bautisterio, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Lamentablemente, hermano, la mayor parte de la gente, cuando tú les predicas este tipo de palabras, primero te dicen que eres fariseo, que eres religioso, que tú no tienes amor, que tú no conoces al Señor, que tú no sabes la palabra de Cristo. Y lamentablemente cuando tú ves es que no se está enseñando la palabra en la iglesia. Las iglesias cambiaron la Biblia por los libros de psicología. Hombres llenos de la palabra y la unción del Señor, por hombres llenos de títulos, de conocimiento de lo que es la psicología. Y cuando tú vas, la gente quiere vivir la vida cristiana de acuerdo a los libros de psicología, y sacamos 2 o 3 textitos de la Biblia, los que nos gustan. Lo que no nos gusta lo echamos al lado, porque yo no tengo que tomar por cierto lo que la palabra dice. Pero yo tengo que tomar por cierto las bendiciones de la palabra y todo lo que la palabra me ofrece. ¿Y por qué entro por ahí hoy y soy bien dura en este planteamiento? Porque voy a leer el capítulo 5 del apóstol Pablo. Y en el capítulo 5, el apóstol Pablo entra sin rodeo. Y mira lo que les dice. Buenas noches, hermana Noelia. Mira lo que les dice en el capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios. Buenas noches, hermana Sonia Rodríguez. Imitadores de Dios como hijos amados. Y la gente piensa que la cualidad mayor de Dios es el amor. Y sabe que no es el amor. Él procede en amor. Pero la cualidad más importante de Dios no es el amor. La cualidad a la cual sobresale Dios no es el amor. Mira lo que dice, te voy a empezar a leer lo que dice el Viejo Testamento. Levítico 11:44. Yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis. Seréis santos porque yo soy santo. Y del Viejo Testamento nos vamos a mover al Nuevo Testamento, donde el apóstol Pedro, que fue uno de los primeros edificadores de la iglesia, al cual el Señor Jesucristo dejó para que edificara la iglesia. Mira lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 1:16. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y esto se refiere a lo que yo le acabo de leer en el capítulo 11 de Levítico 11:44. Buenas noches, hermana Raquel, la mayor cualidad que tiene el Señor en este tiempo y en todos los tiempos es la santidad.
El apóstol Pablo en ocasiones dice, imitadme a mí, como yo soy imitador de Cristo. Pero esta vez le dice a estos hermanos que sean imitadores de Dios. Que imiten a Dios, que sean santos como Dios es santo. Y la santidad, hermano, esto no se trata de maquillaje, esto no se trata de pelos largos, esto no se trata de faldas. Esto no se trata de dar 4 patadas en el piso y gritar aleluya, gloria a Dios. Santidad es un modo de vida. Vivimos separados a las costumbres del mundo. Y la iglesia por muchos años pensó que la costumbre del mundo era la apariencia física. ¿Y usted sabe lo que le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos? Ustedes son como los sepulcros blanqueados, limpiecitos por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre. Y así por muchos años pasó en la iglesia. La gente bien limpiecita por fuera, con una apariencia de religiosidad, pero con bochinches, con divisiones, con peleas, con fornicaciones, con adulterio, con borrachera, porque la santidad era para la iglesia, pero cuando llegaban a la casa, su modo de vivir era de otra manera. Porque llevaron por muchos años una santidad de apariencia, pero el Señor nos dice no, nosotros nos santificamos en nuestro interior. El vestido del apóstol Pablo y el apóstol Pedro no se trata de sentidos literales y figurados, se trata de metáforas. Aprendan a vivir en santidad, que su manera de conducirse, que su manera de proceder muestre lo que ustedes son en Cristo Jesús, que ese hombre viejo ya ha sido muerto. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo anterior, en el versículo 22 al 24 dice, y en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y renovaos el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque la misma palabra dice, y el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Buenas noches, hermano Edwin. ¿Y cuál es la verdad? La palabra, hermano. Hoy en día nos están enseñando y nos están bombardeando. Y en esto, mira, hermano, a veces digo, gente, no me envíe el video. Yo no los veo. Porque yo prefiero escuchar 4 palabras de alguien que yo conozca, que yo vea su vida, cómo se conduce, a alguien que vive en otro país por allá, que yo no sé cómo es su vida, que yo no sé cómo se conduce, que yo no sé cómo es su vida privada. Y lamentablemente en estos tiempos la iglesia está levantando ídolos con pie de barro, levantando seres humanos y poniéndolos a la luz de acá arriba, y cuando los pecados ocultos empiezan a salir, la gente se desilusiona porque seguimos mirando al hombre, imitando al hombre, siguiendo al hombre, cuando nosotros tenemos que mirar a Dios, imitar a Dios y seguirlo a Él. Mira cómo dice el versículo 2, andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él nos dice, ama a tu hermano. Pero estamos en unos tiempos, hermano, que las iglesias usted va, siéntate, vete, sienta, escúchate la predica, da 10 y ofrenda y vete y regresa al próximo culto. Y la gente está en una desconexión total. A veces las iglesias están tan llenas, tan y tan grandes, que los pastores que están al frente no conocen la gente, los nombres, ni siquiera los nombres de sus ovejas. No se detienen a ver qué es lo que le está pasando al hermano. Ya esa llamadita, a ver cómo tú estás, a ver cómo te sientes, a ver qué te está pasando, no se da. Se perdió la comunión en la congregación. Y el apóstol Pablo nos dice, no, vamos a amarnos, caminemos en amor. De la misma manera que Cristo te amó, ustedes se tienen que amar, ustedes tienen que estar unidos. De la misma manera que están unidos en Cristo, tienen que estar unidos entre ustedes. Porque ese amor, esa comunidad, esa comunión entre la iglesia, el sacrificar los deseos, el yoísmo. Pero estamos hoy en día en una iglesia que la gente lo que busca es reconocimiento y fama. Y yo quiero ministrar y yo quiero pararme a hablar porque quiero que me conozcan.
Y entonces usted escucha a la gente siempre siguiendo a los de los grandes nombres, que hablan bonito o cantan bonito, cuando el Señor dice, no, es que esto se trata de ustedes en unidad, en amor, en comunión. Porque cuando mi pueblo camina en comunión, yo me puedo manifestar. Por eso es que el Señor nos dice que nos busquemos en amor, que sacrifiquemos nuestras ambiciones personales. Buenas noches, hermano Saúl. Que sacrifiquemos nuestras ambiciones personales por el bien común. Pero hoy en día, cada día la iglesia, el amor de comunidad, esa comunión se ha ido perdiendo por la competencia, porque mucha gente se piensa, buenas noches hermana Ana, que esto se trata de un negocio como en los trabajos. Vamos a los trabajos y competimos por posiciones, y esa cultura también ha entrado a la iglesia. Y eso no es del Señor, hermano. Entonces, la gente quiere, como estaba leyendo en un libro hoy, tienes que sujetarte al apóstol. Mira, eso no está en la palabra, hermano. Nosotros nos sujetamos a Dios. El amor de Dios es, mira, así, Cristo arriba y las manos extendidas a todo el mundo. Para Dios nosotros todos somos iguales. Los títulos en la iglesia son oficios. Póngase a trabajar. Si usted es apóstol, asegúrese que se esté dando la doctrina correcta. Si usted es profeta, procure que profetice de acuerdo a la palabra. Dejar de estar profetizando palabra bonita, palabra buena, para entretenerle los oídos a la gente. Si usted es maestro, enseñe la palabra, saque los libros de psicología o los libros escritos de otra persona o los estudios que bajan del internet, los refritos, y póngase a estudiar la palabra y enseñe a los hermanos de acuerdo a la palabra. Si usted es evangelista, salga a buscar a la gente y tráigalos a la iglesia, hábleles de Cristo. Y si usted es pastor, cuide con amor el rebaño de Dios. Los títulos en las iglesias son oficios, porque cada oficio hay que ponerle un título. Un ingeniero no puede decir que es ingeniero si no trabaja en lo que hace. Un enfermero no puede decir que es enfermero sentado en una silla y va a un hospital. No, yo soy enfermero, pero yo no tengo por qué curar enfermos. No, cada oficio tiene un título, pero se ejerce. Y el Señor nos llama a hacer ejercicio en la iglesia. Pero ha entrado una de doctrina falsa, de adulterio a la doctrina, centrado por muchos años a la iglesia, y la iglesia anda confundida. Nos sujetamos unos a los otros, nos velamos unos a los otros por amor a Cristo. Porque mire, cuando usted y yo sacrificamos las ambiciones personales dentro de la congregación y nuestra vida para agradar al Señor, pasamos a hacer un sacrificio agradable para Él. Todo lo que hacemos es agradable para el Señor. Pero mira lo que dice en el versículo 3. Van a andar con amor, van a sacrificarse. Pero mira cómo Él espera, dice el apóstol, que debe ser la conducta de la iglesia. Pero fornicación, toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como no conviene a los santos. Fornicación. Fornicación es acostarse con la persona que no es tu marido. Fornicario es aquel que se muda a vivir con una mujer o con un hombre y no tiene legalidad. Fornicario es aquel que va a las iglesias y hoy está con esta hermanita, el mes que viene con la otra, o por el contrario, la hermanita que está con este hermanito y después va cambiando de hermano en hermano. Pero yo soy cristiana, yo voy a la iglesia y adoro y alabo al Señor, pero está fornicando, vive en inmoralidad, vive en impureza. Pero yo estuve sola tanto tiempo y me cuidé para el Señor. Usted puede haber estado sola mucho tiempo, pero cuando llega una persona y usted pone sus deseos sexuales sobre lo que dice el Señor sobre su palabra, usted está fornicando. Su Dios no es lo primero. Y el Señor, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que todas esas cosas que hacíamos antes, que pensábamos que estamos bien, en este tiempo todo es la norma, hermano.
de que la gente conozca a alguien y se vaya a vivir. Porque no tienes que casarte, no tienes que hacer la legalidad. Pues sabes que esa legalidad en el mundo espiritual tiene su efecto. Esa legalidad tiene también efecto en el mundo material donde vivimos. Tiene efecto en los dos mundos. Y el apóstol nos dice que no haya fornicación entre nosotros, que no haya impureza o avaricia. Porque la avaricia, ¿sabe qué? Es idolatría. La avaricia se considera idolatría. Mira cómo dice Colosenses 3, 5 a las 7. Y para que usted sepa, estas dos cartas el apóstol Pablo las escribió prácticamente a la misma vez y las mandó para que se llevaran a estas iglesias. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Mire, y en las pasiones desordenadas está comportamientos obsesivos compulsivos. Que yo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, este es el hombre que yo quiero, esta es la mujer que yo quiero, y le quieren torcer la mano a Dios y siguen haciendo y actuando, a ver si consiguen lo que quieren. Se dejan llevar por sus pasiones desordenadas. Vamos para allá, vamos a planear a ver si nos encontramos, llámalo, a ver si nos podemos ver, a ver si podemos hacer un encuentro. Todo eso son pasiones desordenadas, porque esos deseos vienen de la carne, los malos deseos. Cuando usted esté en la iglesia, ahí está hermanito, a mí no me cae bien, yo ni lo soporto, a mí que no me venga a saludar, malos deseos, malos deseos. Avaricia. El amor por las cosas materiales. Ahora en la iglesia se le llama bendición, prosperidad. Y amamos al Señor más por los panes y los peces y no porque les dio. Y cuando nos dan los panes y los peces se van de la iglesia. Y eso hace mucha gente, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El que esté en la iglesia, que está fornicando, está con malos deseos, está con pasiones desordenadas, está en avaricia, es desobediente a la palabra de Dios. Y la ira de Dios viene sobre ellos. Por eso el Señor mismo dice, en aquel día habrá quien diga, Señor, ábrenos, que en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Sabe lo que le va a decir Dios? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por cuanto lo que hicieron, lo hicieron por ustedes, no por mí. Y como el Señor tiene misericordia, aunque usted ande desordenado, va a tener misericordia por aquel el cual usted ora y lo va a liberar y lo va a sanar, no por usted. A usted el Señor le está dando tiempo a que se arrepienta y ordene su vida. Mira lo que dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. El Señor espera que cuando nosotros nos convirtamos, si estamos fornicando, rompamos las relaciones y dejemos la fornicación. Si estamos en malos deseos, si estamos en bochinches, si estamos en divisiones, si estamos en amor a las cosas materiales, que soltemos todo eso. Porque nada de eso nos edifica. Eso es parte de la vieja criatura. Ahí es donde nosotros tenemos que enterrar todos esos malos deseos. Ahí es donde tenemos que morir a nosotros, ir al pie de la cruz y entregarlo por amor a Él. Pero ¿sabes lo que pasa, hermano? La mayor parte de la gente hoy en día y por mucho tiempo va a las iglesias, sigue con sus malas costumbres y no, y el Señor me va a bendecir. Y piensa que por aleluya, gloria a Dios y arreglar 2 o 3 cositas, el Señor me va a bendecir. Porque como Dios es ciego, no va a ver que yo estoy haciendo estas otras cositas. Y el Señor nos está diciendo, y le está diciendo a la iglesia de hoy en día, y nos dice a nosotros diariamente, que nos examinemos. Porque puede que usted no tenga ni idolatría ni fornicación, pero usted sabe cuántas veces a uno le da coraje con alguien que maltrata a uno. Y le digo porque a mí me pasa, yo no sé usted, pero a mí me pasa. Y ahí yo, ay Señor, cuando me viene este pensamiento y abro la boca, después digo, ay Señor, perdóname porque yo tengo que dejarte la justicia a ti. Dejar que seas tú que hagas venganza por mí. Dejar que seas tú. Y ahí me arrepiento y le pido perdón al Señor. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros nos examinemos.
Porque, ¿sabe qué? Un poquito de levadura leuda la masa. Un poquito de un mal deseo hoy. Un poquito de una mentirita hoy. Un poquito de avaricia hoy. Ese poquito se va a ir acumulando mañana porque el diablo le estamos abriendo puertas. Eso es lo que le encanta al diablo. Que nosotros le abramos la puerta para él entrar y zarandearnos. Cristo está cerca, hermano. Nosotros lo que tenemos que ver es el panorama mundial, ver lo que está pasando mundialmente. La llegada del Señor se está acercando. No podemos esperar, no cuando Él venga nos limpiamos, no. Hoy es el día de limpieza. Hoy es el día de salvación. Mira lo que dice el versículo 4. Tampoco digáis palabras deshonestas, mentira, engaño. Mira lo que dice, ni necedades, no hablemos cosas necias, cosas que no tienen importancia, que mira hermano, a todos nos pasa, ni grosería, no tratemos mal a la gente, tratémoslos con respeto, con dignidad, no sea grosero con los demás. Buenas noches, hermana Lourdes. Dice que no conviene, sino antes bien, acciones de gracia. Y me voy a detener un poquito ahí, dice, deshonestidad, cae en la mentira. Cuando somos deshonestos con la gente, cuando hablamos la verdad a media o contamos las cosas a media, lo que estamos es mintiéndole a alguien. Cuando nosotros le mentimos a alguien, lo que estamos es engañándolo para que la persona se mueva a favor de lo que yo quiero. Cuando yo soy deshonesto con alguien, yo estoy engañando a esa persona, mintiéndole para que la persona se mueva a favor de lo que yo quiero. Mira lo que dice el Señor, porque los mentirosos solamente tienen un solo padre, hermano. El deshonesto, el engañador, el mentiroso solamente tienen un solo padre. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El que miente, el que engaña, el que es deshonesto también es homicida. Porque eventualmente usted está matando la confianza de esa persona, no solamente en usted, sino en otras personas también. Por eso nosotros tenemos que ser bien cuidadosos cuando hablamos. Por eso nosotros tenemos, como dice el Señor, con acción de gracia. Y el Señor lo explica bien fabulosamente en Mateo 5, 33, 34, lo que es la acción de gracia. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que maldicen, hacer bien a los que aborrecen, orad por los que los ultrajan y os persiguen. ¿Sabes por qué? Porque nuestra actitud hacia los demás es lo que muestra la gracia de Dios en nosotros. Como nosotros tratamos a los demás, es que podemos mostrar la gracia de Dios en acción, acciones de gracia. Por gracia fuimos salvos. Esa gracia de salvación, esa gracia de amor y de misericordia se muestra a través de nuestras acciones. Y hermano, buenas noches, Sabi Collazo, no es fácil, hermano. Amar al que te lastima, perdonar al que te lastima, no una vez, porque hay gente que tiene la mala costumbre que te lastima una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, te prueban la paciencia hasta el límite que uno dice, Dios mío, llévatelo lejos, porque si lo dejas me voy a perder yo. Créame, yo he estado en ese, hermano. En muchas ocasiones yo he tenido que decir, Señor, perdónalo tú por mí, perdona a esta persona tú por mí. Porque yo no puedo perdonar a esta persona porque el daño ya es mucho y ha sido corrido. Y las veces que he dicho eso, ¿sabe qué me pasa, hermano? Lo que esta persona ha sembrado en mí se levanta y viene la paz de Cristo en mi corazón. Y saco a esas personas de mi mente. Las saco de mi mente y las puedo encontrar y los saludo y los trato con dignidad y respeto, con acción de gracia, con la misma misericordia, gracia y amor que el Señor trató conmigo.
Eso es acción de gracia. Cuando nosotros podemos hacer por el prójimo lo que ellos no se molestan a hacer por nosotros. Pero como nosotros fuimos salvos por gracia, por misericordia y por amor, de esa misma manera actuamos con los demás. Mira lo que dice esto, el versículo 5. Sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo o de Dios. Mira cómo el Señor te va mezclando todo esto, el apóstol Pablo, nuestras actitudes en este tiempo, nuestra manera de ser en este tiempo, cómo debemos actuar el prójimo. No es mentira, no fornicario, no idólatra, no avaricioso, no con malos deseos. Y el mal deseo es inclusive hasta esa persona que le ha hecho daño a usted. Porque ahí, mire hermano, al que te trata bien, tú le deseas lo mejor. Pero cuando alguien te maltrata y te trata mal, qué difícil es uno tener buen deseo a esa persona. Pero el Señor nos dice, no, a ese ten buen deseo también. Saca los malos deseos de tu vida. Porque usted no olvide, hermano, que todo lo que usted siembra va a cosechar. Aquel que te hizo mal va a recoger eventualmente lo que hizo. Eso yo lo he visto una otra vez. Pero si tú a esa persona la haces mal, tú vas a recoger también mal. Es más, muchas veces no recogen el mal que merecen, pero tú recoges el mal que merece por cuanto no obedeciste la palabra del Señor. Así que cuando alguien te haga mal, suéltaselo al Señor. Pídele al Señor que te ayude a perdonar, que lo perdone por ti. Y cada vez que esa persona venga a tu mente, bendícelo. Bendícelo para que tú puedas recoger bendición también. Para que tú puedas recoger bendición también. Volviendo al versículo 5, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 22, 14 a la 15. Y aquí esto es como el se acabó. Aquí se dijo y se acabó. Este es el último capítulo de Apocalipsis, del libro de la Biblia. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Cuando nos lavamos la ropa, hemos cogido ese viejo hombre y lo hemos echado fuera de nuestra vida, lo hemos sacado de nuestra vida. Y ese cambiar nuestra mentalidad y nuestra manera de actuar nos abre las puertas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Mas los perros que están afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira, se queda afuera. Ellos no pueden entrar, no tienen derecho, se me quedó la mitad del versículo, no tienen derecho a entrar a la herencia del reino de los cielos. Usted y yo no nos podemos perder eso, hermano, eso está en la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo nos invita a renovar el espíritu de nuestra mente, a soltar las viejas malas costumbres, a dejar toda esa manera de actuar, de pensar y de sentir, echarlo fuera. Imitar a Dios, ser santo porque Él es santo. Y como ya le dije, esto no se trata de apariencia, esto se trata de la condición de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Mira, dice más adelante el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Y que mucha palabra vana estamos escuchando hoy en día. Porque hoy en día hay fornicación también de la palabra. Cogemos la palabra, la mezclamos con psicología, la mezclamos con positivismo, la mezclamos con frases que dicen hombres por allá y hacemos esa mezcolanza y lo pasamos como que es la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día, mire hermano, la gente anda confundida en las iglesias y cuando usted le habla de la parte severa de las iglesias, de lo que dice la palabra, se sorprende. Porque se le ha dejado de dar la palabra, se le está dando una píldora ahí, mezcolanza, fornicada, con positivismo, con psicología, con la emoción de los pastores, con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que dijo aquel, con lo que dijo aquel otro. Mire, eso está escrito aquí. Nosotros no podemos alterar esta palabra. Tenemos que enseñarla tal y como es. Por eso es que las iglesias se ha dejado de enseñarla. Muchas iglesias han dejado de enseñar la palabra. Pero sabe que yo la sigo enseñando. Buenas noches, hermana Silvia. Ya ellos le darán cuenta a Dios.
Yo hago lo que el Señor me ha llamado a hacer, enseñar la palabra. El que no la quiere enseñar, ya le dará cuenta a Dios. Ya cuando llegue a pararse frente al trono blanco, le va a tener que dar cuenta a Dios y cuando el Señor le pregunte qué evangelio enseñó. Porque si usted no enseña la palabra y lo que hace es mezclar, está enseñando otro evangelio, no este. No este, y eso es anatema. Mira lo que dice: nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Palabras vanas suenan como a vanidad, vanidad de vanidades, vano, cosa que no tiene sentido, cosa que no da fruto, cosa que no tiene valor para el crecimiento y el desarrollo del carácter de Cristo. Suena bonito. Oh, ese positivismo, no te preocupes que el Señor te va a prosperar, te va a bendecir, ora para que el Señor te cambie, pero Él te va a bendecir y la gente se queda en la misma rueda, en la misma rueda, en la misma rueda, pero no entregan el carácter a Cristo. Y siguen hablando bonito, y entonces por eso es que se levanta mucho falso profeta. Por eso mucha gente, cuando el profeta que hable de esta línea dura que te dice las cosas como son, no le van. No lo quieren escuchar, pero cuando le hablan bonito, como hablaba Balaam, allá van y lo escuchan. Allá van y lo escuchan. Allá van, cuando me dicen lo bonito, me apoyan las porquerías que yo quiero hacer, entonces voy. Eso es palabra vana, eso es positivismo. El positivismo, hermano, es parte de la religión humanista, y la religión humanista es ateísmo. Es una religión donde se centra en las necesidades del hombre y Dios queda fuera. Lamentablemente hoy en día eso está sucediendo dentro de las iglesias. Se habla bonito, pero cuando usted busca y profundiza, mucho de lo que se habla en los altares está, mire, de mezcolanza con parte de la palabra, parte de psicología y parte de positivismo. Fornicamos la palabra, adulteramos el evangelio. El positivismo, como yo le dije, y las declaraciones y decretos positivos que tanto se están proclamando en las congregaciones te motivan, pero no son útiles para desarrollar el carácter de Cristo. El versículo 7 a la 10 dice: no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, pero ahora eres luz en el Señor. Mira, hermano, y se lo digo por mí, porque yo no estoy hablando a usted, me estoy hablando a mí. A veces nosotros amamos a la gente más que a Dios y la palabra. Y sabemos que de donde estamos, el alimento es malo. El alimento que se da es malo. Es una harina contaminada, no es buen trigo. Y pues porque los amamos, porque los queremos. Ni corregimos, ni decimos las cosas como son, y nos quedamos allí perdiéndonos con ellos, enfriándonos. Porque todo esto eventualmente sabe que enfría el alma del hombre y nos pone tibios y caemos en tibieza y se nos olvida lo que le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea, que ellos eran tibios y por cuanto eran tibios Él los iba a vomitar. Nosotros tenemos que ser una iglesia llena del Espíritu Santo, encendidas por el Señor, llenos de pasión por el Señor, porque si somos tibios, mejor fuéramos que fuéramos fríos, que estuviésemos en el mundo, para que volviéramos a venir a Cristo arrepentidos, en convicción de pecado, para podernos encender por Él. Porque el tibio el Señor lo vomita. El tibio el Señor lo vomita. El que está caliente, el que está hirviendo en el Señor, el que está apasionado por el Señor, olvídese. Ese vive una vida recta para Cristo. El que está frío eventualmente se va a encontrar con el Señor. Le va a pasar como al apóstol Pablo. Aleluya. Me paralizó el video. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Se me paralizó el video. Me disculpan. Eventualmente les va a pasar como el apóstol Pablo. Se van a caer del caballo y van a venir arrepentidos al Señor. Por eso nosotros tenemos que buscar estar hirviendo por el Señor. Encendidos por la palabra del Señor, apasionados por el Señor. Mira lo que dice el versículo 7 a 10. No seas partícipes con ellos, porque en otros tiempos tú eras tinieblas. Así vivíamos antes, llevados por cualquier viento de doctrina y todo nos parecía bien, pero ahora soy luz en el Señor.
Nosotros somos una luz que nadie puede esconder, que nadie puede meter debajo de la mesa. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros tenemos que producir el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay religiosidad que valga, hermano. Porque los que vivimos para Cristo, los que vivimos para Él, los que producimos ese fruto, hemos dicho que no a los deseos de la carne. Hemos dicho que no a las pérdidas de tiempo. Hemos dicho que no al positivismo. Le hemos dicho que no a todas estas barbaridades que están entrando a las congregaciones últimamente, que las vemos y decimos, ¿sabes qué? No me muevo porque el Señor no me ha movido, pero yo sé que esto es errado. Esto no tiene que ver con la palabra. Esto no tiene que ver con Cristo. Esto lo que tiene que ver es con poca vergüenza y emocionalidad de hombre. Donde en muchos lugares se le da más peso a un título de universitario que a un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mire, aunque lo rechacen en la iglesia, aunque lo tengan sentado, usted no deje de congregarse en donde está hasta que el Señor le diga que usted se mueva. Usted no deje de congregarse, pero no deje que ellos los arrastren en sus errores. Si usted conoce a Cristo y sabe la verdad de Cristo y sabe la verdad de la palabra, manténgase firme en la palabra, porque algún día usted va a dar cuenta por usted, no por ellos. Ellos darán cuenta de ellos, pero usted va a dar cuenta por usted. Manténgase firme en el Señor, manténgase fiel y firme a la palabra del Señor, porque los fieles, ¿sabe qué? Son los que tienen derecho a comer del fruto de la vida, a entrar por las puertas de la ciudad. Pero los infieles, los mentirosos, los engañadores, los de palabra vana, los vanagloriosos, los avariciosos, los deshonestos, los mentirosos, no tienen entrada a la ciudad santa y al reino de los cielos. Mira lo que dice el versículo 12. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Dejemos de estar perdiendo ya el tiempo en las iglesias. ¿Sabes cuánto tiempo a veces hacen perder a una de las congregaciones? En actividad de aquello, en actividad de lo otro, que cuando usted ha crecido, ha madurado en Cristo, se da cuenta que eso no tiene fruto de crecimiento, que eso es actividad de ser humano para mantener la gente entretenida dentro de una congregación. No tiene que ver nada con la palabra. Pero hay que inventarse hacer algo porque hay que cobrar, hay que hacer obra para el Señor. Y esa poca vergüenza, esa perdidera de tiempo, ellos le llaman obra para el Señor. Nosotros tenemos que ser firmes, tenemos que aprender a decir que no a todas estas pocas vergüenzas que están entrando a las iglesias, porque están entrando muchas, hermanos. Y nosotros también tenemos que aprender a decir que no. Ay, es que hay que honrar al ungido de Dios. Señor, reprenda al diablo. Usted y yo también somos ungidos de Dios. También nos tienen que honrar y respetar. Tienen que honrar y respetar el Espíritu Santo que mora en nosotros, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Esos son cuentos del Viejo Testamento que se hacían para el tiempo de los reyes de Israel. Ese es un cuenta ahora, hermano. Cristo murió por ti y por mí para que nosotros tuviésemos el mismo derecho con Él. Aquí nadie es más que nadie. Aquí nadie es más ungido que nadie. De la misma manera que el que dice que usted tiene que honrarlo porque es ungido, también que lo tiene que honrar y respetar a usted porque usted también está ungido por el Señor. Usted fue separado, usted fue comprado por la sangre del Cordero. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque gozoso es un hablar lo que ellos hacen en secreto. Porque ¿sabe qué? Mucha de esta gente, miren, no adulteran, no fornican, no hacen hechicería, no hacen brujería. Pero ¿sabes qué? Están en envidia, están en pelea, están en ira, están en contienda, no tienen dominio propio. En el primero prenden un maniguetazo. Y miren, hermano, a todos nos pasa. Pero ¿sabe lo que dice el apóstol? Lo dice también aquí en Efesios. Airaos, pero no pequéis. Porque el apóstol sabe que todos somos seres humanos. Pero una cosa es que a ti te dé coraje. Otra cosa que dentro de tu coraje tú vayas a pecar. Dentro de tu coraje tú te vayas a bochinchar de los hermanos y a apuñalear a los hermanos por la espalda y a ser homicida y asesino del carácter de tus hermanos. Pero lamentablemente eso pasa en las iglesias. Y pasan otro montón de cosas más. Cosas que mucha gente está en las iglesias que piensan que los domingos es donde se exhibe nada más la santidad y orden, pero sus casas lo que tienen es un revolú.
con sus hijos, con sus vidas, con su esposa, con su marido. Y lo que hacen espalda de lo que ellos llaman la iglesia, se piensa que Dios es ciego y sordo, que Dios no ve. Este es un tiempo, hermano, que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé don de discernimiento de espíritu. Porque se ha mezclado el trigo con la cizaña. Cada día la levadura se está fermentando la iglesia. Y nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría para no caer en los patrones de conducta que mucha otra gente tiene, que no tienen que ver nada con el Señor. Que en apariencia todo se ve bonito. Hablan bonito. Cantan bonito, danzan bonito y todo se parece bonito, pero sus vidas no son agradables para el Señor. Tenemos que pedirle don de discernimiento al Padre para nosotros poder caminar en línea con Él, no alineados con nadie. Dice, mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz manifiesta todo. Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no ha de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todo pecado oculto va a salir a la luz. Todo el que esté en el altar fornicando, adulterando, en doble vida, lesbianismo, homosexualismo, en bochinche, división, todo eso sale a la luz. Todo eso eventualmente lo saca a la luz el Señor. Por eso nosotros tenemos que mirar cómo nos conducimos frente al hombre, no frente a Dios. Usted no le importe como a nadie lo mire, usted importe como Dios lo mira a usted. Porque ahí es donde viene el juicio, ahí es donde viene el juicio del Señor. No en este tiempo, donde podemos andar con caretas y haciéndole creer a la gente que nosotros estamos en orden y corrección. Pero detrás, ayer lo oculto, donde nadie me ve, es otra cosa. Eventualmente, todo lo que se hace oculto, todo lo que está oculto en nuestro interior, el Señor lo saca a la luz, lo saca a la luz. Por lo cual, mira como dice el Señor, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Señor. El Señor le dice a la gente que está sentada en la iglesia, que piensa que yo estoy salvo, que piensa que hoy tocan la trompeta y yo me levanto con el Señor y le dice, despiértate que estás muerto. Despiértate que tú estás muerto, para que te alumbre la verdad del Evangelio, para que te alumbre la verdad del Señor, para que cuando esa verdad te alumbre, tú puedas todas estas cosas que no has sacado de tu vida, porque no son fáciles de sacar, cambiar patrones de conducta, no son fáciles. Por eso es que hay que ir como la mujer de flujo de sangre a los pies de Cristo y tocar el manto del Maestro, para poder romper patrones de conducta. Pero no se puede seguir yendo a la iglesia fornicando, no se puede ir yendo a la iglesia adulterando, no se puede ir a la iglesia con intenciones ocultas, mintiendo, siendo deshonesto. El Señor le está diciendo a la iglesia, endereza, corrige. Es tiempo de enderezar, es tiempo de corregir. Dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y eso lo dijo el apóstol Pablo hace siglos atrás, hace años atrás. Los días son malos. Y en este tiempo nosotros estamos viendo que los días son malos. Hay que enderezar lo torcido. Hay que entregarle al Señor esas áreas de difícil desarrollo. Lo que se nos hace difícil entregar, pedirle al Señor que te dé el querer como el hacer, para poder llevarlo a los pies de Él y poder soltarlo. Y si lo tienes que hacer todos los días, si estás adicto al alcohol, si estás adicto a la droga, si estás en una relación de codependencia, en una relación de maltrato y deseas salir de ella pero no sabes cómo, ve a los pies de Cristo. Dile, Señor, ayúdame, no sé cómo cortar, no sé cómo romper estos ciclos viciosos. No sé, Padre Santo, ayúdame. Y todos los días vas a los pies de Cristo hasta que el Señor te libere, porque un día te va a liberar. Yo estuve ahí, hermano. Yo sé lo que yo te estoy hablando. Hay un día que ese clamor es contestado y lo que te está atando te tiene que soltar en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que hacer tu parte.
El Señor espera que tú hagas tu parte. Él va a hacer por ti lo que tú no puedes hacer a sí mismo. Porque si no dejas de ir a la barra, vas a seguir bebiendo. Si no dejas de ir al punto, vas a seguir comprando droga. Si tú no dejas de estar esperando el texto, la llamadita, vas a seguir cayendo en el patrón de fornicación y adulterio en que estás. Y el Señor te está diciendo, entrégame todo eso a mí. Ven a mí, ven a mis pies, pídeme a mí que yo te voy a dar. Pero nos pedimos, no, Señor, yo te pido que se divorcie. O Señor, ayúdame a controlar la bebida, no a dejarla, a controlarla. O ayúdame a controlar esta cuestión de usar drogas, porque ahora la marihuana es medicinal, la puedo comprar. Cuando el Señor te está diciendo, no, eso entrégamelo. Entrégame eso a mí. Y cuando tú me lo entregues y me pidas que te ayude, entonces yo te voy a poder ayudar. Mira cómo dice, no seas insensato, sino entendiendo cuál sea la voluntad del Señor. ¿Usted sabe cuál es la voluntad del Señor? No ha cambiado, hermano. La voluntad del Señor sigue siendo la misma. Para todo el mundo no ha cambiado. Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envía a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor desea salvar tu alma. El Señor desea romper ese ciclo de conductas que tienes. El Señor quiere que seas libre de adicción a droga. El Señor quiere que seas libre de esa relación enfermiza, que lo que te están usando para sexo y tú piensas que eso es amor. El Señor desea que tú rompas ese patrón de pensamiento obsesivo compulsivo que no te permite tener paz, que no te deja dormir, pero se lo tienes que entregar a Él. Esa preocupación constante. Ocúpate y llévale las cosas a los pies de Cristo. El Señor quiere traerte a sanidad, quiere traerte a libertad, quiere salvarte de ti mismo. Porque ¿sabes cuál es el peor enemigo que tenemos? Nosotros mismos. Pensamos que es el diablo, ¿no? Somos nosotros mismos. Que sabiendo que el diablo nos está atacando, que sabiendo que el Señor nos lleva a la barra para que el diablo nos pasa por la barra para que caigamos en el patrón de bebida. Nos pasa por el punto para que terminemos comprando droga. Nos envían ese mensajito de texto para que nosotros caigamos. Y nosotros vamos y caemos. Pues el diablo no es el enemigo, somos nosotros que no ponemos de nuestra parte. Y ahí es donde tenemos que entregar esos patrones de conducta al Señor y pedirle al Señor que nos ayude a despojarnos de todo esto que nos carga, que impide que seamos santos igual que Él, que son estorbos para nuestra salvación, que impide que el carácter de Cristo se mantenga vivo en nosotros, que impide que nosotros podamos escuchar las verdades del Evangelio y nos conformemos con el Evangelio barato, de palabras bonitas, de bendición, de prosperidad, de positivismo y de otro montón de cosas más que están dando en las iglesias. Y si la iglesia que yo voy no dan ese tipo de palabras, pues entonces me voy y me busco a otra. Y van de bejuco en bejuco, de iglesia a iglesia, buscando aquella que te adore la píldora y te dé a ti lo que tú quieres escuchar, no lo que debes escuchar. Versículo 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino antes sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Deja las borracheras, deja la pelea, deja de estar embriagándote de ira, de coraje, de licor, de droga, de relaciones que no te llevan a ningún sitio, porque todo eso, ¿sabe lo que pasa? Trae disolución en nuestro interior, nos confunde en nuestros corazones, nos disuelve a nosotros mismos, nos tiene constantemente en un conflicto, en una pelea, en un constante tira y jala. El Señor lo que te está pidiendo, sé lleno de mí, llénate de mi Santo Espíritu.
Y empieza a cambiar tu manera de hablar. Saca la queja, saca el llanto, saca la depresión, saca esas palabras que sabes que te llevan al mismo patrón. Y empiece por los Salmos, que es el libro más sencillo de la Biblia. Y empiece a aprenderse esos salmos y empiece a hablar salmos. A adorar al Señor, a alabar al Señor, a declarar al Señor sobre su situación. Empiece a adorar al Señor, empiece a adorar en lenguas, que son los cánticos espirituales. Usted cante y alabe al Señor desde tu corazón, porque la mejor alabanza, ¿sabe de dónde sale? Del corazón, de un corazón arrepentido, de un corazón redimido, de un corazón que sabe que la salvación que tiene en su vida no viene de él, sino del Dios Todopoderoso. Dando gracias siempre a Dios en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. No hay nombre más grande en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos está diciendo que rompamos patrones de conducta, que dejemos la pasada manera de vivir, que si usted desea tener autoridad en el Señor, para usted tener autoridad, tiene que soltar todo aquello que no le agrada al Señor. Tiene que dejar las malas costumbres. Tiene que despojarse del viejo hombre que está viciado de alcohol, de droga, de relaciones que no son agradables al Señor, de conductas obsesivas o compulsivas, de pensamientos destructivos. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Buenas noches, hermana Dedi. Que soltemos todas estas cosas. Y que le pidamos a Él que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, porque los tiempos son malos y el Señor está a la puerta. Déjeme orar por usted. Señor Padre, te damos gracias. Amado Señor, toda gloria y toda honra. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Solamente tú eres grande, Señor, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, digno de suprema alabanza. Nos presentamos ante ti. Primero te pedimos perdón, Padre Santo, porque sabiendo lo que está mal no lo corregimos, Padre Santo. No lo llevamos a tus pies, Señor, y nos llenamos de autosuficiencia tratando de cambiarnos nosotros mismos, cuando solamente tú nos puedes cambiar porque tú fuiste quien nos creaste. Te pedimos perdón, Señor, y en esta hora te pedimos, como dice el apóstol Pablo, que nos deje el querer como el hacer, Señor Dios Todopoderoso. Ponemos nuestras vidas a tus pies, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a romper, que rompas de nosotros todo pensamiento obsesivo compulsivo, que rompes de nosotros, Padre Santo, todo alcoholismo, toda adicción a droga, que saques de nosotros toda relación, Padre Santo, que nos aleja de ti porque no es agradable a ti. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor Dios Todopoderoso. Y te damos gracias, Padre, porque veremos tu gloria manifestarse en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para tu alabanza y gloria eterna. Amén, amén y amén. Gracias por estar con nosotros esta noche, conmigo esta noche. El Señor los bendiga. Comparta este video, bendiga la vida de otros y nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene, en un programa más de análisis bíblico. El Señor les bendiga.